Shalom, shalom, hermanos, amigos. ¿Y alguna vez se han sentido ustedes cuando han querido orar o acercarse al Padre? ¿Se han sentido alguna vez como que no pueden hacerlo? Como que quieran empezar a orar, pero hay algo que ustedes sienten dentro de ustedes que los impide. O quizás muchas veces sabemos que hemos fallado, sabemos claritamente que hemos pecado, hemos quizás mentido, quizás se nos ha salido una mala palabra, X, ¿no? Cualquier cosa que le falla a Dios. Entonces cuando tratamos de acercarnos a Él, es como quererle dar la cara, ¿no? Al patrón después de haber hecho algo malo en el trabajo, ¿no? Es como decir, ¿cómo voy a hacer esto, no? Al saber que Dios es 3 veces santo, que es santo, 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 que el Señor es perfecto, que no ha hecho nada malo, eso nos hace a nosotros difícil, ¿no? Nos pone en una circunstancia difícil tratar de acercarnos a Él, porque como el espejo espiritual del que estuve hablando hace pocos días, cuando nos vemos en ese espejo interior, nos acercamos a sus palabras y decimos, wow, tantos pecados he hecho tanta maldad, muchas veces nos sentimos sucios, ¿no? Nos sentimos sucios por dentro, que eso nos impide acercarnos a Dios. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y esto está escrito aquí en la palabra de Dios. Dios, en la forma que nos ve a nosotros, cuando ve a los humanos, nos ve inútiles. Y más cuando estamos actuando deliberadamente en pecado. El 3:23, en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, no hay nadie en este mundo que pueda decir que no ha cometido ni un solo pecado. Y porque todos hemos pecado, dice aquí que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos nos quedamos cortos. Nos quedamos short, o sea, cortos de podernos acercar a Él. Por lo pecadores que somos, por lo sucio que nos sentimos o por lo sucio que podemos estar. Entonces, ¿qué podemos hacer con este sentimiento? ¿O qué pasa aquí, verdad? Y algo que les quiero compartir en esta noche es de que si han leído en alguna de las cartas o libros del Antiguo Testamento, de que antes cuando la persona pecaba, pues hacía un sacrificio, ¿no? Hacía un holocausto, un altar, y luego traía un animalito limpio de un año, que no tuviera ninguna enfermedad, que no tuviera manchas, o sea, un animal inocente, y tenía que ser sacrificado y morir para que la sangre de ese cordero inocente pudiera cubrir el pecado de nosotros. Más adelante también entró en acción el sumo sacerdote. Cuando el pueblo de Israel tenía millones y millones de habitantes y de personas, había una sola persona, un solo sumo sacerdote, que esta persona era el único de entre millones, como acaba de decir, que podía entrar a un lugar que se llamaba el lugar santísimo, que estaba en el tabernáculo, o sea, como tipo templo andante que tenían antes los israelitas, y después ya era un templo que estaba dividido en varias secciones. Estaba el lugar santo y al final era el lugar santísimo, que era donde estaba el arca del pacto, que en tiempos anteriores la presencia de Dios bajaba en ese lugar. Y todos podían mirar ese lugar de lejos y sabía que la presencia de Dios estaba ahí, ¿verdad? Pero bueno, a lo que voy es de que una sola persona, un solo sumo sacerdote se podía acercar, entrar a ese lugar santísimo, pero tenía que entrar sin pecado. Él tenía que vivir su vida prácticamente tratando de ser perfecto, y él mismo tenía que confesar su pecado para antes de entrar ahí, porque si él entraba sucio y con pecado, al entrar ahí caía automáticamente muerto al piso, y él tenía que entrar con una cuerda, porque si entraba y moría y alguien quería entrar y sacarlo, morían, entonces tenían que sacarlo con una cuerda. ¿Qué quiero decir con esto? ¿No? Que esto nos hace poder pensar que Dios lo hizo imposible, ¿verdad?, para poder entrar a su presencia. La buena noticia es de que, pues, en un versículo que les quiero leer aquí en Primera de Timoteo, en el capítulo 5, en el versículo, aquí en Primera de Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 5, fíjense lo que dice, ¿verdad? Porque hay un solo Dios, y eso lo tenemos que tener bien claro, que hay un solo Dios, el Altísimo,
un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Déjelo, voy a repetir otra vez rapidito, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo vino a tomar el lugar de ese corderito inocente que tenía que morir antes, que tenía que estar mate, porque la gente no podía dejar de pecar. Por ahí les voy a dejar la cita, pero en Hebreos habla de que Jesucristo vino a ser también el último sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque, como acabamos de leer aquí, ahorita Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Cuando Él vino, murió por nuestros pecados, Él murió perfectamente sin pecado. Él dio su vida por ti y por mí para que nosotros dejáramos de pecar. Él sabía que íbamos a seguir pecando y por eso entra su gracia, pero Él quiere que dejemos de pecar. Él no quiere que sigamos. Él sabe que algún día vamos a caer y cuando caemos entra su gracia, pero Él castiga al que peca deliberadamente, que dice, oh, yo voy a seguir pecando, ¿okay? Cristo ya vino y ya murió una sola vez. Ya no hay más sacrificio, amigos y hermanos. Tenemos que dejar de pecar. Aunque hay buenas noticias, las buenas noticias es de que si lo has hecho, tenemos también, como vamos a leer aquí en primera de Juan 2:1, y miren lo que escribía Juan. Juan, como uno de los discípulos de Jesús, él en sus tiempos más jóvenes quería traer destrucción a los pecadores, pero él cambió tanto, después vino a entender que tenía que tener amor y paciencia. Fíjense cómo hablaba él. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno pecare, dice, si alguno hubiere pecado, dice, si alguno peca, o sea, no es porque vamos a andar mintiendo y robando y echando malas palabras y tomando y haciendo acá. Dice, si alguno pecare, dice aquí, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. Y como les digo, hermanos, esto que realmente son muy buenas noticias, ¿no? Porque si antes no teníamos esa entrada al trono de la gracia, ahora Jesucristo, como el único hombre perfecto que nunca pecó, es el que puede entrar a ese lugar en el que nadie podía entrar. Y es el que intercede por nosotros. No sé si por ahí me brinqué otro versículo, ¿no? Que dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el hombre. Hay un solo intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo. Creo que por ahí los revolví poquito, ¿verdad? Pero, hermanos, amigos, si alguna vez has pecado, tienes que acercarte a Jesucristo, al Hijo de Dios, porque Él vino ya a entregar su vida por ti y por mí. Y eso lo hizo para que nosotros pudiéramos entrar con el Padre. Nosotros nos sentimos sucios, ¿por qué? Y no podemos orarle, ¿por qué? Porque realmente nosotros no somos santos. Y cuando empezamos a hablar, Dios, o sea, y si estamos sucios y en pecado, no nos ve, no nos escucha. Pero si nosotros estamos tratando y empezamos a cumplir lo que el Señor, hacemos la voluntad del Padre y cumplimos lo que el Señor nos pone en su palabra, o sea, cumplimos sus leyes, sus mandamientos, cuando entramos en oración y conexión con el Padre, Jesús ya no nos ve a nosotros, sino que ve a su Hijo en nosotros. Y ahora sí puede entrar esta oración al Padre. No por nosotros, porque nosotros no, por ningún mérito podemos lograrlo, ni tratando de cumplir las leyes y mandamientos, porque nunca lo vamos a lograr. Solamente por medio de la gracia del Padre que se derramó al haber enviado su único Hijo a morir por ti y por mí en esa cruz del Calvario, donde tú y yo teníamos que merecer estar ahí. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. 3:23, como lo había dicho. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. O sea, ¿qué es la paga? Cuando tú haces algo, ¿verdad? Si vas a trabajar, tú trabajas, después se te paga, ¿verdad? El pecar, el querer hacer lo que tú quieres, es echar mentiras, fornicar, estar en adulterio, estar en drogas, estar maldiciendo a todo el mundo. La paga de todo eso es la muerte. Y es lo que dice su palabra. Mas el regalo de Dios es la vida eterna. Su gracia, su perdón hacia nosotros, ese regalo inmerecido que pagó Jesucristo haber muerto en esa cruz por ti y por mí, es lo único que te puede llevar a la vida eterna con el Padre. Si tú quieres llegar ahí, hermano, amigo, tienes que arrepentirte,
Confiésale tus pecados al Padre para que así su Hijo pueda ser ese mediador y ese abogado para ti.